quiero incomodarme a este punto para poder estar en otro país sin tener en cuenta que, o sea, bueno, teniendo en cuenta que todas las cosas serían mucho más fáciles para mí en mi propio país. Yo decidí irme a España a finales del año pasado, en octubre más o menos. em, pues primero porque quería ver el eclipse, que solo se podía ver como desde Latinoamérica, ciertas partes de España, sobre todo México. En Colombia también podía ver muy bien el eclipse de octubre de 2023. Y esperé un poco más durante el año por eso, pero principalmente quería irme a España porque quería ver qué tal era vivir en otro país. Quería tener la experiencia de vivir en otro país. Y el país que escogí fue España. Entonces, pues hoy les voy a contar mi experiencia viviendo por 2 meses en otro país, y todas las conclusiones que saqué al estar allí, pues como extranjera, porque obviamente en Colombia soy residente, conozco las costumbres de acá, soy una persona que ha vivido toda su vida en Colombia, pero tuve la experiencia de estar en un lugar donde todo me era desconocido, básicamente. Y voy a empezar desde el día en que me fui. Es un vuelo de 10 horas prácticamente o más. En el primer vuelo que tomé, puedo decir que no se me hizo tan largo, no fue tan largo. De hecho, ni el de ida ni el de venida se me hicieron tan largos por diferentes razones. En el de ida fueron menos de 10 horas, y apenas llegué al país, pues digamos que tú te sientes perdida porque no conoces cómo funcionan las cosas allá, pero bueno, yo llegué al aeropuerto, obviamente tenía muchísimo miedo porque siempre dicen que uno le pueden hacer una revisión al azar, ya sea en Colombia o en España, pues por tener la nacionalidad colombiana, ¿no? Y pues yo tenía miedo de que pronto me hicieran una revisión sorpresa por alguna razón, y pues obviamente yo no llevaba nada ilegal, todo estaba 100% legal, en cuanto a mis papeles y en cuanto a todo lo que llevaba en mi equipaje. Sin embargo, pues uno siempre tiene ese miedo como, no sé, como latinoamericana o como colombiana. Entonces yo llegué a España, sorprendentemente en los filtros de seguridad todo fue súper rápido, súper fácil. Solo presenté mi pasaporte, y ya, básicamente, o sea, no tuve que presentar nada más mi pasaporte, pasé por los filtros de los escáneres y no me hicieron ninguna revisión extra. Y en menos de lo que pensaba ya estaba en España y era como, wow, ok, ya estoy en otro país y se sentía bien raro. Debo decir que cometí el error de no reservar esa noche en España porque, bueno, después tuve que pasar casi más de 12 horas en el aeropuerto y en otras partes hasta esperar hasta que pudiera hacer el check-in en el hotel en el que había reservado, un error que no les aconsejo cometer. Pero bueno, era mi primera vez, tuve que esperar un montón y pasar muchas horas sin dormir, comiendo, pues, no sé, lo que podía. Obviamente yo llevaba un presupuesto, entonces igual podía pues comprar cosas, eh, almuerzo, lo que sea, lo que fuera que necesitara en el momento, pero fue una experiencia horrible estar tanto tiempo esperando, sin dormir, sin comer, cansada de un viaje de tantas horas. Yo en el avión sí había dormido, pero pues tampoco fue demasiado, dormí como 3 horas, es decir, que llevaba más de 24 horas durmiendo, habiendo dormido solo tres. Algo que no les recomiendo definitivamente. Pero bueno, obviamente al estar en otro país, sí te sientes un poco perdida, o sea, empezando porque la moneda era distinta. Bueno, en mi caso por lo menos el idioma no era distinto porque estaba en España, podía entenderme con las personas, pero aún así ellos tienen un dialecto diferente y hay cosas en las que tú te puedes equivocar. De hecho, había unas chicas que me dijeron en el avión como, bueno, no digas esto o esto debes expresarlo de esta manera. Por ejemplo, en Colombia nosotros a las personas de cabello rubio les decimos mono, que es mono o que es mona. Entonces una chica me dijo, no se te ocurra decir eso porque pues en España significa, lo toman como un mono de un chimpancé, como un miquito, y eso puede ser grosero o insultante para la otra persona.
Y bueno, yo tomaba esas recomendaciones, obviamente, para no cagarla en ningún momento. Y nada, tomaba todas las recomendaciones que pudiera. Bueno, y más allá de comentarles cómo es España, porque yo sé que muchas personas pueden haber tenido la oportunidad de ver ese hermoso país o han escuchado cosas y de pronto nunca han ido a España. Más allá de eso, porque siento que hay muchos videos en internet que pueden encontrar de cómo es España, cómo es la vida allá, cómo son los españoles, cómo es la cultura, cómo es la comida, lo que sea. Yo quiero contarles por qué yo decidí irme a España. La verdad es que quería experimentar lo que se sentía vivir en otro país donde estás totalmente expuesta a la incertidumbre, por decirlo así, y no tienes la seguridad de nada. Básicamente, ponerme en ese reto de estar en otro país, enfrentarme a otra cultura, enfrentarme a otro tipo de personas, exponerme a otra sociedad diferente. Y lo primero que tengo que decir es que yo siento que a veces vemos a los extranjeros como extraterrestres, o bueno, no a los extranjeros, pero sí a las personas de otros países. Y pues lo primero que tengo que decir es que empecé a ver a las personas de otros países como lo que son. Ellos son seres humanos, igual que nosotros, y también tienen emociones, sentimientos, son personas. Y yo siento que iba con como con una mentalidad de pensar que ellos iban a ser como extraterrestres, como extravagantes, como que su sociedad iba a ser completamente distinta. Y no, la verdad es que tienen problemas políticos, también hay corrupción, también tienen ciertos problemas, también hay cosas que no funcionan. Obviamente en la mayoría de Europa las cosas funcionan muy bien. Y yo sé que, por ejemplo, hay países como en Alemania que las cosas funcionan estrictamente bien, pero tienen otro tipo de problemas, o sea, no están exentos del error humano, básicamente. Entonces yo tenía ese concepto y también quería como retarme a mí misma a estar como fuera de mi zona de confort, fuera de mi país y a enfrentarme a esos ambientes en los que iba a tener que presentarme ante otras personas, retarme a conocer otras personas, acercarme a hablarle a gente en la calle, eh, no sé, eh, comer otro tipo de comida a la que no estaba acostumbrada, vivir otro tipo de vida, básicamente. Y eso era lo que yo quería experimentar. Con este viaje ese era como mi propósito y la razón por la que me fui, porque siento que siempre tenemos esto en mente de que nos queremos ir de Latinoamérica y yo quería retarme a ver qué tan diferente era vivir en un país europeo a diferencia de cómo se vive en Latinoamérica o por lo menos la experiencia que yo he tenido, porque yo sé que no todo el mundo ha vivido la misma experiencia que yo he tenido viviendo en Colombia. No todo el mundo ha tenido ciertos privilegios y no todo el mundo ha tenido los mismos problemas que yo he tenido viviendo acá. Y eso era lo que yo quería hacer, ver ese contraste entre una posible vida que podía tener allá y la vida que tenía en ese momento antes de irme a España. Y bueno, lo primero con lo que quiero comenzar es que algo que es radicalmente distinto en cada país, obviamente, es la comida. La comida no es lo mismo porque pues en cada país no se producen el mismo tipo de verduras, frutas, alimentos, lo que sea. Entonces, cuando llegué a España, me gustó mucho algunos platos de los que tenían, pero obviamente puedo decir la comida española es deliciosa y siento, y según lo que me han dicho, es una de las comidas más deliciosas de España, junto con perdón, de Europa, junto con la italiana y junto, bueno, con la de otros países. Aún así, no me sabía igual a la comida de Colombia, obviamente, porque cuando tú estás en otro país lejos de tu hogar, te empieza a dar homesick y empiezas a tener esos recuerdos o esas sensaciones de las cosas que te eran familiares y una de las más cotidianas obviamente es la comida. Y por más que yo quisiera preparar un plato colombiano allá, no me iba a saber de la misma manera, porque las verduras y las frutas allá no tienen la misma textura, no tienen el mismo sabor que las que se producen en Colombia. Y puedo decir que esto es un golpe bastante duro para personas que venimos de un país como Colombia. No sé si en Brasil sea el caso y ya van a ver por qué menciono a Colombia y a Brasil,
pero lo que pasa es que nosotros tenemos una agricultura muy particular y muy diversa. Es decir, nosotros tenemos cantidades de frutas distintas que yo no he visto que ni siquiera se conozcan en otros países. Tenemos cantidades de verduras, tenemos mucha diversidad, por lo tanto nuestros platos están llenos de esa diversidad de frutas, verduras. Y lo que pasa en España es que las frutas y las verduras son muchísimo más caras de lo que estamos acostumbrados en un país como Colombia, porque aquí tú puedes comprar, no sé, tres plátanos maduros por 2.000 pesos en un paquete. Puedes comprar diferentes tipos de verduras por paqueticos de 1.000, de 2.000 pesos, todo es exageradamente barato en cuanto a las frutas y a las verduras y a los productos del campo en Colombia, porque aquí se producen por montón. Nuestra tierra es muy fértil y lo que produce es demasiado diverso. Por lo tanto, nuestra gastronomía también es muy diversa y puedo decir que de verdad los platos de Colombia son de los más deliciosos. Tal vez lo digo sabiendo que es mi país y que obviamente estoy acostumbrada a la cocina colombiana, pero de verdad son muy deliciosos. Y desde que llegué a España, yo empecé a extrañar mucho las sopas, no sé por qué, pero desde que llegué a España quería que cuando volviera a Colombia quería tomarme una sopa, quería comerme una bandeja paisa, quería comerme unas lentejas, una sopa de lentejas así bien rica. Extrañaba muchísimo la comida y hablando con otros amigos que viven en otros países también, una de las cosas que más extrañan de su país de origen es la comida, porque te da la sensación de hogar, de infancia, de esas cosas tradicionales que consumías cuando eras pequeño o durante todo el tiempo que pasaste en tu país. Y es una de las cosas que más se extraña porque en países como Estados Unidos y como les decía, en Europa no es tan fácil conseguir que una comida sepa como en Colombia. Entonces era súper absurdo porque normalmente pues, no sé, la sopa no es el plato predilecto y favorito de los niños o de los jóvenes, ¿no? Y yo crecí como un poquito reacia a tomar sopa, como muchos niños en el mundo. Pero yo tenía unas ganas de una sopa cuando estaba allá y eso me ponía tan triste. O sea, yo sé que es algo que suena un poco como pequeño, pero a la vez es muy triste. Es como quiero una sopa, quiero ir a la esquina de ese corrientazo y pedirme un mondongo y sentirme feliz porque sabe delicioso. E incluso yo pedí una sopa de lentejas, pedí diferentes tipos de sopas en España y aunque estaban muy ricas, no eran lo mismo, no era definitivamente lo mismo y aunque intentara prepararlo con mis propias manos, no me salía igual. Y bueno, nuevamente quisiera volver a tocar el tema de que vemos a las personas de otros países como extraterrestres, sobre todo si están como muy lejos. De pronto en Latinoamérica tenemos un mejor entendimiento entre nuestras culturas, pero no alcanzamos a dimensionar cómo es la forma de vida de otros países que están más lejos. Y siento que entre más lejos esté el país, como que más mitos hay alrededor. Y la verdad es que, aunque no lo creamos, o sí, aunque nos cueste creerlo, o aunque suene un poco raro, pero en realidad, si lo pensamos, no lo es. Los españoles se parecen más a nosotros de lo que pensamos. Tienen una cultura muy parecida. No me quiero meter demasiado en ese tema, pues porque no sé, no tengo mucha información del tema, pero por lo que he visto, en la política también son muy parecidos a nosotros. En España hay muchos casos de corrupción, también suceden cosas absurdas. Desafortunadamente también hay crimen, también pasan cosas feas, igual que en Latinoamérica. Digamos que la violencia está mucho más normalizada acá, obviamente, bueno, no sé, por nuestra historia y sobre todo en Colombia es un tema horrible, pero allá también pasan cosas que pasan en cualquier lugar del mundo porque ellos también son seres humanos y a ellos también les pasan cosas que nos pasan en general a los seres humanos. Y hablando de seres humanos, pues siento que una de nuestras necesidades más naturales es estar como con nuestra tribu, sentirnos en un lugar seguro, sentir confort, sobre todo en esos momentos en los que
de pronto no estamos bien emocionalmente y creo que aquí me gustaría tocar el tema de la familia, porque siento que está, como dijo una influencer muy importante de TikTok y de Instagram, se llama Erika en Francia. Yo, si no la conoces, de verdad deberías ver sus videos porque son muy graciosos. Pero ella hablaba de que está muy romantizado el tema de la migración y yo creo que debo darle toda la razón. Bueno, ella vive en Francia, como le dice su arroba, y siento que el tema de estar lejos de la familia es muy, muy difícil. Yo siento que, y aquí como introduciéndome un poco en la razón por la que ahora estoy en Colombia, porque bueno, una de las razones por las que fui a España también fue a ver si me gustaba el país y podía quedarme a vivir allá. Pero yo siento que para migrar a un país y quedarte viviendo en otro país, y más aún, más importante, que está tan lejos de tu país de origen, debe haber una razón de peso, una razón grande para que tú te quieras quedar allá. Y yo entiendo las razones de Erika, obviamente, según lo que entiendo, ella vive con su esposo y con sus hijos en Francia. Y obviamente es una gran razón por la cual quedarse en Francia. Pues supongo que su esposo tiene allá su trabajo, tiene una vida, el esposo de ella ya tiene a su familia, pero esa es la clave. No es que no es que su familia, ella haya formado una familia y se hayan ido a vivir a otro país donde ninguno de los dos está en contacto con su familia. Podemos ver desde afuera, porque obviamente estoy aquí estoy asumiendo cosas, viendo desde afuera el panorama de una persona. No quiero, eh, pues, hacer malinterpretaciones ni nada, y lo hago con todo respeto si ves esto, Erika. Pero lo que yo puedo ver es que el esposo de Erika está con su familia en Francia. No es que ellos se hayan ido, no sé, todos juntos a vivir a Japón y ninguno de los dos tiene cerca a su familia. Él tiene a su familia cerca, en el mismo país, por lo menos, y seguramente los ve con cierta frecuencia. Erika no tiene esa posibilidad. Erika vive a más de 10 horas de distancia de su familia. Para verlos tendría que tomar un vuelo larguísimo y que también es supremamente caro, y obviamente no los va a poder ver con la misma frecuencia que a ella le gustaría. Tal vez han pasado meses, años, no sé, sin que haya visto a su familia por última vez. Y hablar y estar a distancia de tu familia no es lo mismo. Yo solo pasé 2 meses fuera de mi país, pero aún así, entre que fui y volví, sentí que me había perdido de muchas cosas. Yo sentía que tenía una como una costumbre de saber qué era lo que estaba pasando en la cotidianidad de mis papás, de mis hermanas, y cuando volví sentí que estaba un poco perdida, que no sabía de muchas cosas que les habían pasado, a pesar de que yo hablaba constantemente con ellos, por videollamada o por llamada de WhatsApp o por mensaje o por lo que fuera, pero aún así no me alcanzaba para estar como up to date a lo que a lo que estaba pasando con su vida. Y siento que para una persona que de pronto es un poco más desapegada de su familia, eso no es un problema. O sea, la oportunidad de irte a vivir a otro país, tú sola o tú solo, si eres una persona desapegada de tu familia, pues debe ser algo fantástico, porque para ti eso no va a ser un problema. Pero yo entendí y he entendido a lo largo de los años que soy una persona muy apegada a mi familia y que esas cosas me importan. Entonces a mí me dio muy duro saber que me estaba perdiendo de cosas que podía haber hecho con ellos, o de cosas que les habían pasado, de las que no me había enterado, y que estaba un poco perdida también de cómo funcionaban las cosas en el día a día, porque si tú estás en la cotidianidad de tu día a día con tu familia, tú tienes rutinas en las que se envuelve a los miembros de tu familia. Tienes rutinas que haces con tu familia, pero cuando sales de esa rutina y estás lejos y vuelves, te das cuenta de esas cosas que tú no sabes que haces a diario, pero que haces de alguna manera, y que son como cosas muy pequeñas que permiten que haya como una unión familiar. Y no sé si ustedes
se está entendiendo más o menos a lo que me refiero, pero son detalles pequeños. Es como reunirse a la hora de la cena a comer y a charlar. eh, es cuando vas al gimnasio con tu mamá y hablan de ciertas cosas en el gimnasio que no hablan en otro espacio. Sí, hay ciertos momentos, ciertos detalles que no pueden ser reemplazados con la virtualidad, que requieren de ese contacto físico, y a veces no es porque no queramos llevarlos a la virtualidad, pero es que no pueden suceder en la virtualidad. Requieren de ese estar frente a frente y de estarnos mirando a los ojos y de saber que la otra persona está ahí presencialmente, ¿sí? Y obviamente no siempre suceden, pero cuando estás lejos te das cuenta de esas dinámicas, de esas pequeñas dinámicas familiares que hacen que la familia esté más unida o que estemos al tanto de lo que está pasando en la vida de otra persona. Eh, pero básicamente eso, en resumidas cuentas, lo que más extrañé de Colombia fue la comida, la gente. Bueno, tengo que decir otra cosa, la gente en España es muy amable, demasiado amable, pero son muy directos. O sea, tú les preguntas algo y ellos te van a responder eso puntualmente. Al contrario que la gente en Colombia, la gente en Colombia aquí somos extremadamente amables, por lo menos en Bogotá, en la mayoría de partes de Colombia. Lo que yo he experimentado es que la gente es muy amable, es muy querida, te dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Y en España son mucho más directos. Quiero resaltar, no es que sean groseros, simplemente son directos con sus respuestas, y eso no quiere decir que dejen de ser amables, pero tú te acostumbras como a esto de que la gente sea extremadamente amable, que de pronto no nos habíamos dado cuenta estando envueltos dentro de nuestra cultura. Pero yo al salir me di cuenta de eso y extrañaba mucho eso, extrañaba mucho como el calor de la gente, extrañaba mucho la comida, extrañaba mucho mi familia y extrañaba tantas cosas bonitas de Colombia, eh, que no siempre tendemos a valorar o no nos damos cuenta, como que damos por sentado. Y ahora, básicamente, ¿cuál es la razón por la que yo decidí volver? Y yo siento que ya les he dado muchas pistas realmente durante todo el episodio. La verdad es que yo volví por mi familia, porque le extrañaba mucho mi familia, volví porque la comida no es lo mismo, y resumiendo, llegando a una conclusión, volví por lo que les decía antes, porque yo siento que tiene que haber una razón real de peso para que tú quieras estar tan lejos de todo lo que conoces. Y bueno, cuando hablo de familia, quiero hacer la aclaración. No solo estoy hablando de tu familia de sangre, sino también de tus amigos, de todas las personas que tú consideres familia, sea familia de sangre o familia escogida. Y yo también extrañaba mucho a mis amigos, también extrañaba mucho a todas las personas que están en mi círculo, que me rodean y que básicamente son mi red de apoyo. Y de nuevo, resaltando, yo siento que debes tener una razón grande y de peso para querer dejar todo eso atrás y comenzar de cero. Y si es tu caso, de verdad te felicito porque es algo que es para valientes. Dejar todo atrás y empezar de cero no es fácil en un país en el que no conoces nada, un país en el que se te va a dificultar mucho las cosas, no porque, no por la nacionalidad o lo que sea, simplemente por el hecho de tú ser una persona extranjera en otro país, vas a tener que hacer más documentos, vas a tener que eh, buscar más ayuda, vas a tener que entregar un montón de formularios, de cosas. Siempre el proceso para todo va a ser tres, cuatro pasos más difíciles. Y eso yo me di cuenta. O sea, yo pensé, ¿por qué si yo quiero acceder a una maestría en mi país, lo único que yo tengo que hacer es llevar la cédula, llevar tal vez otro documento, no sé, mi diploma profesional y pagar y llevar la plata? Y en los mejores de los casos, tal vez ni siquiera solo la cédula y la plata, o la plata solamente. Pero en otro país eso no iba a ser posible. Así yo tuviera, bueno, de pronto si tuviera muchísimo dinero serían las cosas más fáciles, pero realmente se complica un montón. Tú tienes que llevar un poco de papeles, aparte de la copia del pasaporte,
que el título, que las homologaciones, que el apostillaje, que los permisos, que no sé qué, que sí sé qué. Eran demasiadas las complicaciones y no solo en cuestiones de estudio, sino si yo quiero estar con una persona que de verdad amo y con la que me siento segura, si estoy en otro país, eso va a ser muy difícil, voy a tenerlo que hacer de manera virtual, me estoy incomodando de muchas maneras. También tengo que buscar un lugar asequible para poder quedarme, para poder vivir, tengo que buscar comida asequible para poder subsistir. Hay tantas cosas en las que tienes que pensar como, bueno, prácticamente son los mismos pasos que en el episodio que les hablé de cómo independizarse o de las razones por las cuales independizarse, o mi experiencia independizándome más bien, pero se complica como tres veces, porque obviamente no cualquier persona te va a recibir en su casa, porque eres un extranjero, tú no tienes alguien que dé fe de que tú vas a pagar el arriendo o tú no tienes alguien que te dé fe, que dé fe por ti de que eres una persona confiable. O sea, son tantas aristas en las que tú tienes que pensar y tú dices, en mi país esto sería 20 veces más fácil. ¿Yo por qué me estoy incomodando para hacer todo eso? Y eso es lo que yo pensé. Realmente, o sea, a mí España me pareció hermoso. No quiero, esperen que me digan. Sally, ¿quieres saludar? No quiero que se malinterprete como que odié España, no, para nada, me parece un país hermosísimo, tiene paisajes divinos, tiene lugares hermosos, el mar es precioso, Madrid es espectacular, muchas cosas me parecieron hermosas, pero aún así yo decía, tengo una razón de peso para estar aquí, o sea, esto realmente vale la pena y no porque España no valga la pena, pero yo realmente quiero incomodarme de tal manera solo para poder estar en un país europeo, porque no era que fuera España, es que hubiera sido lo mismo en Estados Unidos, en Perú, en, no sé, Japón, en cualquier país, hubiera sido exactamente lo mismo. De pronto con algunas diferencias, con varias diferencias, pero la cuestión no hubiera sido la misma. Quiero incomodarme a este punto para poder estar en otro país sin tener en cuenta que, o sea, bueno, teniendo en cuenta que todas las cosas serían mucho más fáciles para mí en mi propio país, o sea, quiero dejar de apostarle a mi propio país sabiendo que hay cosas que se me facilitarían más o podría ser y podría aportarle también a mi país estando allá. Entonces eso fue lo que yo me cuestioné, como si realmente valía la pena estar allá, si tenía algún propósito de peso fundamental para estar allá. Y cuando me empecé a cuestionar esas cosas, yo dije, bueno, voy a volver a Colombia a ver qué pasa. Y la verdad es que aquí me sentí muy cómoda. Y yo sé que en internet todo el tiempo tienes mensajes de, ay, sal de tu zona de confort, haz cosas nuevas, bla, bla, bla. Y sí, eso está muy bien, probar cosas nuevas. Pero tú no tienes que estar todo el tiempo fuera de tu zona de confort. O sea, por algo se llama la zona de confort. Y la idea de salir de vez en cuando de ahí es como conocerte mejor, ver cómo reaccionarías ante ciertos retos, pero la idea no es que siempre estés fuera de esa zona de confort. La idea es que eventualmente vuelvas con los aprendizajes que absorbiste mientras estabas fuera de esa zona de confort y vuelvas siendo una persona, una mejor versión de ti. Esa es la idea de la zona de confort, no es que estés constantemente poniéndote en peligro, o poniéndote en situaciones incómodas o todo lo que conlleva salir de la zona de confort, sea que signifique para ti. Entonces, eso fue lo que yo me cuestioné. Si quería estar en un constante sensación de estar fuera de mi zona de confort, incomodándome y sintiéndome una extranjera, o sea, lo normal que se siente cuando estás en otro país y que te sientes como un poco fuera del lugar. Y pues no me pareció que valiera la pena. Me pareció que Colombia tiene cosas muy buenas, muy bonitas, de nuevo, sin demeritar todo lo hermoso que tiene España, pero siento que necesitaba ver las cosas con perspectiva y aprender también a apreciar un poco más mi país, las personas
que viven en este país tan maravilloso, a mi familia, la comida, tantas cosas que ahora estoy valorando 1000 veces más que antes.